Y como prometimos, nos vamos a ir retirando con un informecito, decías vos, Luqui, sobre lo que sucedió en el Congreso del PIT-CNT. Un pequeño informe que elaboramos junto a Enzo Dinolfi para hablar, justamente sobre lo que dejaron estas 3 jornadas de Congreso. De qué se trató, qué temas se tocaron, dónde puso los principales énfasis la central sindical. Como decimos, fueron 3 jornadas que fueron de jueves a sábado, donde 1.173 congresistas pertenecientes a 67 filiales debatieron y aprobaron un documento de balance, definieron nuevas líneas de acción y designaron una nueva dirección política que va a estar a cargo justamente de la ejecución de estas líneas de acción. Un detalle que es importante, y que no está en detalle, fue el congreso más grande de la historia del PIT-CNT. ¿Cuáles fueron los principales temas que estuvieron presentes en la inauguración de este congreso que luego se iban a desarrollar? El trabajo de calidad, el crecimiento de la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, la erradicación de la pobreza infantil, promover los cambios necesarios en materia de seguridad social, construir un presupuesto participativo con participación de los trabajadores y la reducción de la jornada de trabajo sin reducción de salario. Estos fueron los principales ejes temáticos que estuvieron allí presentes. Su presidente, el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, habló de la modificación y de la diversificación de la matriz productiva, puso mucho el énfasis justamente en la necesidad de que los trabajadores participen en todos estos cambios que espera que se lleven a cabo en este periodo. ¿Qué fue lo que pasó particularmente el viernes, que fue el segundo día del Congreso? Por votación unánime se aprobó un programa que, según dijo Marcelo Abdala, establece la necesidad de desarrollar estos cambios profundos de los que hablábamos. El texto tiene 3 capítulos, uno de programa, uno de balance y perspectiva y uno de autoconstrucción, y se logró con el voto a favor de más de 900 delegados. Si les parece, escuchemos en la voz de Abdala justamente cuáles son los principales ejes de este programa. Un programa que establece la necesidad de cambios profundos, de ir a una matriz productiva que permita que nuestra gente trabaje, con un trabajo de calidad, apuntar a la redistribución de la riqueza, permitir la integración productiva de nuestro país en América Latina, un mundo del trabajo que permita solventar la buena vida de la gente. Y a los efectos de esto, que ha sido el centro de la discusión del Congreso rumbo a una estrategia nacional de desarrollo, una estrategia de lucha, de unidad, de acción convergente con todos los movimientos sociales que puedan coincidir con esta perspectiva, la necesidad de fortalecer la organización sindical. Además, en este documento también estuvo presente, cómo va a ser el relacionamiento con el gobierno, y sobre eso habló Marcelo Abdala. Nosotros regulamos nuestras relaciones por el avance o no de cambios profundos en la vida nacional. Si acabamos de resolver en este Congreso un programa, es central que se avance en dirección de ese programa, ¿no? Pero además del programa de una estrategia de desarrollo, hablamos de la importancia de los consejos de salario y que crezca la participación de la masa salarial en la riqueza nacional, en la economía. Hablamos de una ley que establezca un máximo de horas de trabajo por semana de 40 horas semanales. Hablamos del diálogo social en materia de seguridad social y cómo se baraja y se da de nuevo desde el punto de vista de la financiación del sistema, cómo se consagran más derechos, de qué manera se reconstituye, por ejemplo, el derecho a jubilarse a los 60 años, de qué manera se erradica el lucro financiero de la seguridad social, mejoran las jubilaciones y por último, todo lo que tiene que ver con el presupuesto nacional, que también va a ser parte de la agenda del movimiento sindical en este año. Una señal importante por parte justamente de las autoridades, ahora que Abdala hablaba del futuro relacionamiento con el gobierno, es que que estuvieron presentes en representación del Poder Ejecutivo el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el subsecretario de esta misma cartera, Hugo Barreto. Es momento de pasar a lo que sucedió el día sábado allí en el Palacio Peñarol, ya que se resolvió la dirección de la central por voto secreto y directo de los congresistas, que es que es como se definió entonces el sábado. Una vez elegida la mesa representativa, dicho órgano es el que se va a encargar de elegir a un secretariado ejecutivo. El Congreso resolvió que la mesa representativa cuente con 41 integrantes y que de acuerdo a los votos que tenga cada lista va a ser la cantidad de puestos que va a tener en este órgano. ¿Cómo fue la votación? La lista más votada fue la lista 1 de la corriente Cuesta, Sindicalistas Comunistas, encabezada por Marcelo Abdala. En segundo lugar quedó la lista 4198, que fue la alianza entre la corriente En Lucha, lista 41, liderada por COFE, y Articulación, lista 98, de Fuesis, la FUM, AEU, entre otros, que estuvo encabezada por Milton Castellano y por José Lorenzo López.
En tercer lugar salió la lista 8 de coordinación de sindicatos, que estuvo encabezada por Fernanda Aguirre, y en último lugar quedó por la dignidad de la clase trabajadora, que estuvo encabezada por Sergio Somaruga de Sintep, es decir, la enseñanza privada. Gran diferencia entre las dos primeras listas más votadas y la que quedan en tercer y cuarto lugar, ¿no? Así es. Que es lo que viene sucediendo, no son las dos listas que vienen liderando. Que vienen encabezando allí. ¿Qué sucede tras el escrutinio? Bueno, la distribución de cargos de la mesa representativa quedó integrada de esta forma: 17 cargos para la lista 1, la unitaria, 15 cargos para la lista 4198 de Construyendo Unidad, 5 cargos para la lista 2 de Coordinación y 4 cargos para la lista 8 por Dignidad. Estos 41 delegados van a instalar la nueva mesa que va a definir el secretariado ejecutivo y si el PIT-CNT mantiene el esquema de una presidencia y una vicepresidencia y una secretaría general, o si vuelve a un sistema de coordinadores. De resolverse la continuidad de la figura de presidente, bueno, lo más probable es que sea Marcelo Abdala quien continúe al frente de la central sindical. Sí, que está bueno, yo te decía hoy temprano, la aclaración, pues yo escuchaba que de repente otros colegas decían que se había elegido ya como presidente nuevamente a Marcelo Abdala. En realidad es un proceso que sigue. Así es. Es importante, bueno, también recordar que en la anterior votación del Congreso había habido una alianza entre Articulación y Gerardo Cuesta. Y bueno, después de que finalice la tercera jornada del Congreso, Marcelo Abdala es consultado en rueda de prensa sobre cuál es el mensaje que desea dar la central sindical al gobierno tras este Congreso, y esto es lo que decía a la prensa. Que la gente necesita cosas concretas, ¿no? Obviamente es un gobierno que recién empieza, pero ya hay que empezar a concretar. Hay una cosa que va a estar clara para nosotros, los criterios del Poder Ejecutivo en los consejos de salarios es una cosa clave. Que nos puedan presentar con algún tiempo, de modo que nosotros podamos también hacer nuestras observaciones, nuestros aportes, el presupuesto nacional es re importante, ¿no? Y por último, que se convoquen a los ámbitos de diálogo que fueron comprometidos. Bueno, por allí entonces lo más relevante desde la votación hasta lo conceptual que queda tras estas 3 jornadas de Congreso de la Central Sindical. Muy bien, vamos a seguir en tema a ver qué resulta entonces. Muchas gracias, Luqui. Seguiremos. Nada que perder. Nueva temporada.